Ahí están los hechos y los hemos visto y los hemos narrado, los hemos relatado desde que inició el periodo de sesiones. Gerardo Fernández Noroña será quizá, o sin el quizá, el peor presidente de una mesa directiva que se recuerde, porque ha acallado a legisladores de oposición, porque los ha insultado, porque los ha agredido, porque ha injuriado, porque ha alzado la voz, porque es porrista, no es institucional. Lucy Bravo, Lucy, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, ¿cómo Muy están? buenas noches, Jorge Fernández Menéndez. Jorge, qué gusto, Lucy, ¿cómo estás? Erubiel, un placer. Muy buenas noches. Erubiel Alonso, diputado, vicecoordinador del PRI. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás, Erubiel? Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Lucy, y muchas gracias, Jorge, por este Gracias. espacio. Muchas gracias. A ver, tú lo viste, te veíamos en las imágenes, estabas a unos metros, a unos centímetros de esto que ocurrió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hoy en la casona de Jicotencatl? ¿Qué pasó hoy? Un tema muy sencillo. El impresentable de Fernández Noroña es un provocador, es un agresor, es un intolerante, es un corrupto y es un antidemócrata. Es todo esto reflejado en lo que siempre criticó Morena, lo que siempre estuvieron durante su tiempo de oposición, en eso se han convertido. Hoy vimos a un presidente del Senado minimizado, pequeño, con una agresión verbal innecesaria, diría yo, contra compañeros legisladores, contra Lili Téllez, contra Federico Dorin, innecesaria, porque todo en el diálogo se puede construir. Y nosotros, nuestra dirigencia, nuestro compañero senador y presidente del Comité Nacional, lo que quería era que se respetara el orden del día aprobado minutos antes. Eso fue lo que sucedió y por eso, lamentablemente, Fernández Noroña cae en esto y coincido, como dicen miles de mexicanos, millones de mexicanos, ha sido un impresentable que ha tirado a la basura la institución del Senado, este espacio que permitiera trabajar para un México mejor, para acuerdos, para mejores leyes. Esto es lo que ha ocasionado este señor. Que además está envuelto, hoy uno pensaría que iba a darse el tiempo de contestar un mar de preguntas que hay en torno a sí, comenzando por la inexplicable propiedad en Tepoztlán, 12 millones de pesos. Tiene 2 vehículos. Creo que los mexicanos promedio no podrían presumir tener 2 vehículos con valor de más de 2 millones de pesos. Es un mar de contradicciones, de hipocresía, los viajes, los lujos, viajar en business, ir y venir a Europa 2, 3 veces por año, Jorge. Y lo que vemos es un presidente del Senado que se percibe intocable, impune, que agrede, que insulta y que espera que lo que siembra no coseche lo que hoy estamos viendo. Sí, hoy se cosechó lo que se había sembrado a lo largo de todo el año y quizás a lo largo de toda la carrera de Fernández Noroña. Y se vienen acumulando agravios y no es extraño que en el caso de Fernández Noroña hayan salido tantas cosas en torno suyo. ¿Por qué? Porque los agravios se pagan en la política y en la vida. Y Fernández Noroña agravió desde que yo recuerdo a Fernández Noroña desde la época de Zedillo, y agravió, insultó, lastimó, siempre tuvo un discurso, lo vimos hoy, estuvieron los videos en estos días de que no tenía dinero para comprar una casa, que vivía vendiendo sus libros porque no le alcanzaba para vivir.
Y quizás lo de la casa en Tepoztlán, que además tiene que tener otra casa para vivir en México, no vive en Tepoztlán. Por lo menos tiene dos. Es su casa de fin de semana. Tienes 12 millones de pesos para gastarte en una casa de fin de semana, que no estaría mal si fueran producto de su trabajo. Pero evidentemente no lo es. Fernández Noroña nunca ha trabajado en el sector privado a lo largo de toda su vida. Y pondría en duda si ha trabajado también. Y si ha trabajado. Público, y en la Cámara de Senadores, lo que ha hecho ha sido, coincido plenamente contigo, es la peor presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Senadores que yo recuerde. Ahí han pasado todo tipo de personajes, pero un poco como decía Rubiel, sobre todo en la Cámara de Senadores siempre ha servido como un espacio de diálogo, incluso durante la administración de López Obrador en parte, como un espacio de diálogo entre fuerzas políticas mucho más sensata que la Cámara de Diputados, que los mítines. ¿Por qué? Porque ahí se supone a los personajes. Y cuando tú pones en manos de Fernández Noroña y de Adán Augusto López, ¿qué esperabas? O sea, los dos que están en el ojo del huracán, evidentemente intentando desviar la atención del huracán que los envuelve. Claro. No, porque deben explicaciones. Noroña, estas y otras, y Adán Augusto López, por decirlo menos, y por irnos a lo último, estos vínculos con quien fuera su secretario de Seguridad y prófugo de la Justicia, Hernán Bermúdez. Sí, claro, y que no podemos perder de vista. Creo que al final... Paisano tuyo, además, por cierto, Adán. Conozco. Hernán Bermúdez. Que al final del día yo creo que Fernández Noroña es tan solo el más reciente ejemplo de la contradicción andante que es el oficialismo y que es Morena en el gobierno y sus aliados. Porque evidentemente no podía terminar de otra manera, me imagino yo, la presidencia de Gerardo Fernández Noroña en el Senado, y con esto se cierra uno de los capítulos más vergonzosos de la vida pública, en donde pues vimos cómo un grupo político está dispuesto a encumbrar a un impresentable, a un provocador profesional que ha hecho del insulto y de las peleas, ¿no?, callejeras, incluso con policías, parte de su sello personal. Llegar a, de alguna manera, supuestamente encabezar el diálogo, o lo que tendría que ser el diálogo de las fuerzas políticas, algo que evidentemente no se vio a lo largo de su gestión. Y no olvidar que también esa gestión estuvo marcada por toda clase de escándalos. Un presidente del Senado que exigía, ¿no?, libertad de expresión cuando era oposición, pero estuvo dispuesto a humillar a un ciudadano obligándolo a ofrecer disculpas públicas desde su posición como presidente del Senado. Pero yo creo que con esto tampoco nos podemos distraer del todo, y con los golpes no se nos puede olvidar la casa de los 12 millones de pesos, con los golpes no se nos puede olvidar los ataques que el propio Fernández Noroña encabezó en las últimas 24 horas contra una periodista, tampoco se nos puede olvidar la contradicción de la austeridad republicana y la justa medianía, de una casa que supuestamente está pagando a crédito y que para un ciudadano con un salario mínimo le tomaría 142 años poderla pagar. Y a él con su salario máximo no le alcanzaría para ir pagando, cubriendo el crédito. Le alcanzaría para la mensualidad. Y tampoco se nos puede olvidar. No podría hacer nada más. Y tampoco se nos puede olvidar, ya lo mencionabas, el escándalo de Adán Augusto y sus nexos con la barredora y su narcosecretario, ni la violencia desbordada, ni la extorsión, ni los desaparecidos, ni el desabasto, ni el barril sin fondo de Dos Bocas, AIFA y el Tren Maya, el atropello de las instituciones. Nada de esto se nos puede olvidar ni nos podemos distraer con los golpes, porque mañana evidentemente vendrá desde el Palacio un discurso de victimismo, un discurso para justificar incluso una reforma electoral donde desaparezcan los plurinominales a partir de lo que se vio el día de hoy en el Congreso, y no se nos puede olvidar lo que realmente está pasando en México, que es desastroso. A ver, suelen ser ellos la víctima siempre. Ya es la víctima Gerardo Fernández Noroña, porque ya sí se está presentando, y van a buscar el desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas, y van a poner y al rato se les ocurre tentativa de homicidio y camina, porque además ya tienen el control del Poder Judicial. ¿Qué hacer en una circunstancia como esta, en un país como este, en el que pues vamos iniciando prácticamente el gobierno de la presidenta Sheinbaum? Ni un año tiene la presidencia. Bueno, yo creo que México entraría en este contexto. Ha dejado de ser el gran país competitivo, a pesar de que tenemos muchos pymes, muchas pequeñas empresas que trabajan todos los días. México ha perdido competitividad en el mundo por
una sencilla razón, porque se perdió la confianza. En México, por ejemplo, para que nos quede de ejemplo, pasamos de ser el número 16 en turismo al número 32 en el mundo. Y decía una persona en nuestra mesa de capacitación que tenemos al interior del PRI. Bueno, por una sencilla razón, eso se genera en desempleos, en desigualdad, en pobreza, en los estados donde viven del turismo. ¿Qué tenemos que hacer la oposición? Marcar siempre la agenda, estar defendiendo las causas, los derechos de las regiones, de los estados, de los municipios. Hay municipios en este país donde son gobernados por el narco, afiliados a Morena, están tan organizados el narcotráfico que tienen un partido político que se llama Morena, en Michoacán, en Guerrero, en Sonora, en Sinaloa, en Tamaulipas, en Tabasco, en Veracruz. Bueno, el país se está haciendo cada día más chiquito, la pobreza aumenta. Ahora, la se ha criticado mucho también. que la oposición no aparece, no planta cara. Hoy vimos a la oposición dando una batalla, hablando fuerte, aguerrida, al PRI, al PAN, MC, no sé si estuvieron ahí, no los alcancé a ver, pero el PRI y el PAN por lo menos vieron la discusión, el debate. Ese es el camino, esa es la ruta que van a intentar caminar. Esa tiene que ser la ruta firme, con decisión, porque yo te voy a poner un ejemplo. No de acuerdo, no de pacto, no de componendas. Tiene que ser una oposición firme, por eso yo celebro la decisión del presidente Alejandro Moreno con carácter, con voluntad. Y te lo pongo un ejemplo, vean las redes sociales. Y muchos dicen, oye, qué bueno, hoy me representan, hoy es la oposición que me gusta, que no estén agachados, que estén firmes. Y hoy vamos a iniciar una nueva etapa. Hoy inició una nueva etapa. Tenemos que movilizar, tenemos que encabezar las causas. Y ahí está precisamente la oposición, está el PRI, está el PAN. Sí existe la oposición, entonces. Sí existe la oposición. Sí hay oposición partidista. Sí hay oposición y tenemos que trabajar rumbo al 2027 con carácter, con voluntad y con firmeza. Sí, pero yo creo también que la oposición tiene que tener más interlocutores, que no los tiene hoy, y creo que Alito tampoco los tiene, que los ha perdido, y no creo que lo mejor sea agarrarse a golpes. Hay muchos, me gustó mucho hoy la oposición, como actuó con la casa de Fernández Noroña, los reclamos de muchos legisladores en la comisión permanente, pero me parece que falta en la oposición. Sí, si terminó esta provocación, terminó los golpes, bueno, no será ni la primera ni la última vez que eso ocurre, pero entonces hay que dar toda una serie de respuestas y de búsquedas de objetivos de la oposición, que es lo que a veces no tenemos. Y me parece que eso es fundamental para darle contexto, porque si no, esto mañana va a estar en la mañanera, que sí nos provocaron, va a salir este muchacho Emiliano vendado como la momia, bueno, y ahí se va a quedar. Muy, muy raro, además traía collarín. Collarín, y colgado del collarín el cabrestillo. Se está haciendo daño a sí mismo, o alguien le está haciendo daño. O lo maquillaron mal. Lo maquillaron mal y rápido. Pero bueno, todo eso está bien, pero tenemos que salir de la anécdota, lo decía muy bien Lucy, tenemos que salir de la anécdota y meternos en esto, meternos en lo que está pasando. Lo que ocurrió el lunes en Estados Unidos es delicadísimo para el país. Lo que dijeron Pam Bondi, el director de la DEA, el director del FBI, el de Homeland Security, todos los que estaban ahí, los fiscales, es delicadísimo para México. Lo que dijo el Mayo Zambada es delicadísimo para México. Dijo que durante 30 años que fue líder del cártel, bueno, dijo 50, pero de los 30 que fue líder del cártel de Sinaloa, sobornó políticos, militares, funcionarios. No, y simplemente lo que se dijo ante eso es, bueno, no tenemos ninguna averiguación previa abierta en México, ninguna prueba. Denuncia, es difícil que el Mayo vaya a ir a la fiscalía. Trabajo de los periodistas. Trabajo de los periodistas. Complicado, bueno, difícil. En una de esas le mandan a alguien del MP, ¿no? Allá donde está, pues con eso de que ya hay servicio a domicilio, porque precisamente hace unos momentos veíamos imágenes de cómo llegaron a Xincoténcatl elementos del MP a tomar la denuncia de Fernández Noroña en la justicia VIP, ¿no? No fuera un ciudadano común y corriente, un simple mortal que tiene que ir. Que lo han dicho, no somos iguales. Al peregrinaje, ¿no? De los Pero ellos se referían a otra cosa, no son iguales. Unos hacen fila y tienen que esperar 3-4 horas que los atiendan, y otros más bien esperan a que lleguen
Sí, hay diferencias, Manuel, la casta divina, pues mira, ahora con servicio a domicilio de la justicia, pero no solo eso, yo creo que iría un poco más allá, y coincido totalmente también contigo, Jorge, de que nosotros como ciudadanos somos los que salimos perdiendo al final del día con episodios como lo que vimos el día de hoy en el Congreso, porque nadie quiere ver a un Congreso, y mucho menos uno por el cual pagamos millones de pesos de nuestros recursos, convertido en eso, en un ring, en una cantina o en, digamos, una especie ahí de arena pública donde se arreglan los problemas a golpes. Porque en el México real, hoy, el mismo día que el régimen, ¿no?, está totalmente indignado por lo ocurrido con Fernández Noroña, el alcalde de Uruapan, Michoacán, está prácticamente suplicando apoyo del gobierno federal por la violencia desbordada. Tuvo que recurrir a redes sociales, subir un video hace apenas unas horas, suplicando y rogando que el secretario de Seguridad y las Fuerzas Armadas los ayuden después de la detención de 2 grandes capos del crimen organizado en su municipio. Eso es gravísimo, pero indigna más al régimen lo que ocurrió con Fernández Noroña que eso, o que las madres buscadoras, o los escándalos de Adán Augusto, o la lista no interminable de por ejemplo, de viajes, ¿no?, de VIP, de primera clase y a todo lujo de diversos paladines de la austeridad republicana. Y entonces esta indignación selectiva llega a un momento donde también el electorado se cansa, se desgasta, y hemos llegado a una etapa muy preocupante donde ya se ha normalizado hasta el cinismo. El ciudadano ya ni siquiera espera la verdad de sus políticos porque cree que el sistema es incapaz de realmente, pues, darnos eso, la verdad, y lo único que nos dan son mentiras. Hoy el oficialismo lo controla prácticamente todo, y lo que le falta van por eso. Pienso en el INE o en el Tribunal Electoral, que lo tienen parcialmente cooptado, ahora lo van a tripular o lo que pretenden tripular. Pero en términos del Congreso, su mayoría les ha alcanzado para hacer y deshacer a placer. Yo diría que, y coincido con la mesa, Morena anda buscando más distractores. Los verdaderos problemas de este país están en la inseguridad. Los verdaderos problemas de este país están en el sistema de salud, que está como nunca quebrado. Este gobierno y este régimen de Morena no tiene un solo hospital nuevo en ningún municipio del país. Este régimen que gobierna hoy nuestro país, imagínense ustedes, el Tren Maya se ha descarrilado 8 veces, nos costó 9 veces más de lo que... No se descarriló, tuvo una... Salió de las vías. Accidente. Salió de las vías. Hoy me corrigieron en la mañanera porque dijimos que se descarriló, no, fue una falla en la vía. Y se salió de los rieles, pero no se descarriló. Y se podrán imaginar que mi paisano Andy, con sus socios, Anmí Carolan, y todos ellos, pues fueron los proveedores originales y genuinos de toda la obra del Tren Maya. La refinería no refina un solo litro. Entonces, ¿qué está pasando en el país? Morena anda buscando más distractores, los viajes del bienestar, todos se fueron a Europa, la gran mayoría de los diputados y senadores, todos ellos compran camionetas blindadas, camionetas de lujo, las casas del bienestar. Todos los medios de comunicación han dado muestra de cómo hay casas en Houston, cómo hay casas en San Diego, cómo hay casas en Tepoztlán, que por cierto, 1,201 metros cuadrados. No cuestan 12 millones de pesos con una construcción de 700 metros cuadrados. Esa casa en términos reales anda alrededor de 35 millones de pesos. Entonces yo lo digo siempre, los problemas verdaderos del país están en la desigualdad, en la educación. Este gobierno no tiene una sola universidad nueva. La que hicieron es un prestanombre y hay un tráfico de situaciones fiscales y legales ahí de corrupción. El asunto es que cada nuevo escándalo va cubriendo, va tapando al anterior. Y, a ver, lo del Mayo que decías es gravísimo. Parece que fue hace 1 mes y medio, 2 meses. No, y fue el lunes de esta semana, vamos, el miércoles. Y me resulta increíble que ante todo lo que pasó el lunes, la respuesta presidencial es, vieron, el de la DEA puso en el mismo nivel a García Luna que al Mayo, cuando además es absolutamente falso. La DEA dijo, el Mayo Zambada es el principal narcotraficante que ha habido en los últimos 30 años, y no en México, en América Latina. O que dijera, bueno, ¿qué es
más importante, lo de la casa de Fernández Noroña o lo de García Luna? La verdad, lo de García Luna ya pasó. García Luna fue... ya está juzgado, encontrado ya pasaron 2 sexenios y 1 año. O sea, ya son 13 años de que terminó su función García Luna. Podemos ir a ver quién mató a Obregón, pero no creo que eso sea lo que la gente quiera. Lo que la gente quiere saber porque Fernández Noroña tiene una casa de 12 millones de pesos que, como tú dices, por la construcción debe haber costado mucho más, y con el menaje de casa que tiene, mucho más, porque hay que ponerle cuadros, hay que ponerle esos muebles que el propio Fernández Noroña mostró. Eso sí lo quiere saber la gente. No, y la gente quiere saber cuándo va a haber medicinas. Claro, y cuándo va a haber... ¿Cuándo van a estar los tratamientos? Y porque lo que pasa es que la casa de Fernández Noroña es una muy buena analogía de por qué no hay medicinas, por qué tenemos problemas. Hoy un personaje de estos terrible dice que encontraron a una enfermera en Nuevo León robándose medicinas. Por eso, dice, no hay medicinas en el país. Bueno, por una enfermera. Lucy, gracias, Jorge Peruviel. Muchas gracias, diputadoras, por estar acá. Gracias a la mesa. Muy buenas noches, hasta mañana. Pásenla muy bien.